Bienvenidos a este nuevo capítulo de Have Talks, Nuestro futuro y la sostenibilidad, podcast del Plan de Manejo Ecológico y Ambiental Cosmos de la Pontificia Universidad Javeriana. Los invito a que imaginemos por un momento a una de esas tantas especies que, por el tema de la coyuntura que estamos viviendo actualmente, están pudiendo vagar libremente por los diferentes ecosistemas. Sin duda, algo que nos ha fascinado desde hace siglos es esa cantidad de especies que se encuentran en la biodiversidad. Y si detallamos alguna de ellas, podemos ver sus estructuras, sus diferentes adaptaciones y todo lo que pueden lograr para poder reproducirse, sobrevivir y poder adaptarse a sus ambientes. Esto sin duda ha sido uno de los temas más interesantes de estudio y pues la biología ha sido una de las ramas más importantes que nos ha ayudado a generar un conocimiento sobre cómo funcionan los organismos en los diferentes ecosistemas. Mi nombre es Juan Pablo González, yo soy biólogo de la Universidad Nacional de Colombia y tuve el gusto siempre de explorar diferentes temas transdisciplinarios. Por esa razón, estudié una maestría en estudios sociales de la ciencia y actualmente, como muchas personas, afortunadamente en este momento de coyuntura, y no solamente por la pandemia, sino por la gran crisis ambiental global, hago parte y pues he tratado de apoyar un grupo joven que se llama Voces 2030 Colombia, el cual es un movimiento de la sociedad civil inter y transdisciplinar conformado por más de 50 jóvenes profesionales pertenecientes a diversas universidades y organizaciones públicas y privadas, que tiene como fin el estudio de textos clásicos del pensamiento ambiental, la investigación, la reflexión y el planteamiento de acciones que incidan en política pública, con el fin de aportar en los procesos de transición socioecológica a nivel local, nacional y global. Hoy día, sin duda, y esta es una de las razones por las cuales Have Talks invita a diferentes profesionales a hablar de estos temas, tenemos que atacar el problema de la sostenibilidad desde diferentes frentes. Lo que quiero compartirles, debido a la pequeña experiencia que tengo investigando, un tema que sin duda se ha vuelto muy popular en las últimas décadas, tiene que ver con la innovación. Porque generalmente cuando pensamos en toda la gran cantidad de artefactos que el ser humano ha creado, pues consideramos que estos artefactos de alguna manera son parte del problema ambiental que actualmente vivimos. Pero sin embargo, pues una de nuestras potencialidades como especie tiene que ver esa capacidad creativa para proponer soluciones en diferentes momentos de la historia. Gracias a estos inventos hemos tenido diferentes innovaciones que han permitido un aumento mayor de la productividad en la agricultura, indudables avances en medicina, la tecnología que nos permite comunicarnos a grandes distancias en este momento. Uno de los temas que me ha parecido muy interesante y que sin duda es un clásico hoy día del pensamiento, tiene que ver con un texto que fue escrito en el año de 1997 por una persona con una formación interdisciplinar. Estamos hablando de Janine Benyus, quien además de ser ingeniera forestal, tenía un gusto particular por la literatura. A raíz de esto, ella publica en el año de 1997 un libro denominado Biomímesis o cómo la ciencia innova a partir de la naturaleza. Este libro ya se considera hoy uno de los clásicos por la Universidad de Cambridge porque ha influenciado a una serie de pensadores para poder construir un mundo diferente a partir de esa serie de innovaciones que nosotros vemos en los diferentes organismos, las diferentes especies que habitan todos los ecosistemas. Pero, ¿cuál es el raciocinio detrás de fundamentar, construir o crear o diseñar algo inspirado en la naturaleza? Pues tiene que ver, o el principal argumento que este discurso esgrime, es por la experiencia que tienen los organismos para resolver diferentes problemas. Si ustedes piensan en cualquier ser vivo, piensen por un momento en su animal favorito, en la planta que le guste más, la cantidad de estructuras que tienen para resolver diferentes tipos de problemas. Cada una de esas estructuras ha evolucionado en un contexto particular que le plantea desafío a los organismos para resolver problemáticas. Algunas de esas problemáticas pueden ser análogas a los problemas que hasta ahora, en términos geológicos, muy recientemente el ser humano tal vez lleve 300.000 años de vida en el planeta, pero estamos intentando constantemente resolver problemas. La vida como tal vez tenga 4.000 millones de años
Y en dicho sentido, todas las especies y todas las estructuras y las diferentes adaptaciones que hemos visto en todo el trasegar del sistema Tierra, pues reflejan diferentes formas de aproximarse a resolver problemas. Muy seguramente ustedes tienen a la mano uno o en su casa uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta disciplina o ciencia, metodología, enfoque. Se ha tratado de ver de muchas maneras que podemos resumir con la palabra biomímesis. Y tiene que ver con su billetera, tiene que ver con de pronto algunos bolsos, tiene que de pronto ver con su sombrilla, que tiene un dispositivo que fue creado, patentado realmente en los años 50 por el ingeniero Georges de Mestral. Este ingeniero siempre solía sacar a su perro a pasear por el bosque y como mucha gente que tiene perro muy seguramente ha conocido el problema de pues, que los animales se ensucian, hay que limpiarlos después de estos paseos. Lo interesante de la historia de Georges de Mestral, un ingeniero, es que vio que unas ciertos tipos de plantas llamadas cardos se pegaban constantemente en el pelaje del animal. A raíz de esta observación, él consideró que había una potencialidad o una posibilidad de un desarrollo, de una innovación, ya que vio la capacidad de una estructura, inicialmente de una planta, de pegarse y despegarse del pelaje de un animal, como lo es su perro. A partir de allí, pues se creó uno de los ejemplos paradigmáticos de la biomímesis, que hoy día muy seguramente ustedes tienen en su casa, que se llama el velcro. Y ya cumple más de 50 años y sin duda hoy día se utiliza en una gran cantidad de aplicaciones. Pero lo que es cierto es que las innovaciones inspiradas en la naturaleza muy seguramente tienen una mayor data que este ejemplo que les acabo de mencionar. Algunos autores comentan que tal vez inclusive los primeros constructores no fueron los humanos. Por ejemplo, podemos apreciar en la naturaleza a las termitas, a los castores que modifican activamente a su entorno, por no comentar a las avispas y muchos insectos sociales que tienen la capacidad de crear estructuras que tal vez inspiraron a nuestros antepasados a crear una gran cantidad de innovaciones. Un poco de manera más moderna, vemos por ejemplo el ejemplo, valga la redundancia, de Zimbabue. En Zimbabue existe un edificio, el S-Wade, y este S-Wade se diseñó con base en los principios de los termiteros, que son insectos, de hecho más emparentados a las cucarachas que a las hormigas, pero son insectos sociales. Estos insectos tienen la capacidad de crear estructuras en ambientes áridos y con una serie de exigencias de humedad muy importantes. Lo interesante es que algunas de estas termitas que habitan lugares muy extremos en donde la temperatura puede variar durante el día de manera increíble, teniendo temperaturas inclusive bajo cero cuando es de noche y por encima de los 40 grados centígrados cuando es de día, pues tienen un gran desafío para poder regular la temperatura interna de los termiteros, pero la pregunta que cabría decir es ¿cómo lo hacen? Actualmente los seres humanos gastamos una gran cantidad de energía en procesos de calefacción. De hecho, según algunos datos, aproximadamente cerca del 50% de las necesidades energéticas que nosotros tenemos como humanidad la usamos para calentar y enfriar cosas. Pensemos, por ejemplo, en estos climas extremos, no solamente en el desierto, sino en muchos lugares del hemisferio norte, en donde las temperaturas muy bajas exigen el consumo, ya sea de recursos no renovables como el carbón, o el consumo de diferente tipo de energía que genera un costo económico y generalmente un costo ambiental. Entonces, sin duda, estas termitas hace millones de años se inventaron una forma muy diferente de lidiar el problema de cómo regular la temperatura interna de sus termiteros. A raíz de eso, ellos a punta de diseño realizan una serie de estructuras en sus termiteros para que haya una calefacción natural usando las mismas fuerzas de la naturaleza. Es tan increíble este mecanismo de diseño que no solamente pues, ha servido de inspiración, como en el caso que acabo de mencionar, para crear edificios como el S-Wade de Zimbabue, sino que pueden lograr regular la temperatura interna cerca de los 30 grados centígrados y mantenerla de manera constante, debido a que esta es la temperatura que exige una serie de hongos que ellos cultivan durante un tiempo para poder alimentarse.
Este es solamente uno de los ejemplos, junto con el velcro, de una gran cantidad de casos de investigación que actualmente se están llevando a cabo en el mundo para poder aprovechar esa sapienza que se encuentra alrededor de la biomímesis. Para citar una definición de este concepto, que es una palabra un poco extraña para muchos de ustedes, analicemos un poco la etimología, ¿no? Bio significa vida, mímesis, imitar o emular. Tal vez sin duda la definición más influyente en este campo, pues la otorgó la autora que comentamos hace un poco, Janine Benyus, que habla de que la biomímesis puede verse como la emulación consciente del ingenio de la vida o la innovación inspirada en la naturaleza. Es decir, la naturaleza ya no simplemente es un recurso que yo puedo explotar, sino que además tiene una gran cantidad de formas, estructuras, sistemas que nos pueden enseñar bastante en esta época de insostenibilidad ambiental. Por eso algunos consideran que es una aproximación para la innovación sostenible, que observa a los organismos como inspiración. Hay una gran cantidad de casos, unos tienen que ver, por ejemplo, con medios de transporte. Hay algunos medios de transporte, por ejemplo, los trenes Shinkansen en Japón, que fueron inspirados mediante el análisis de la forma del martín pescador, que es un pez que, como su nombre lo indica, tiene como hábito pescar y tiene una estructura craneal y un pico de manera que le permite disminuir la fricción cuando se sumerge en los estanques en donde pesca. Esto sirvió de inspiración y es uno de los ejemplos más conocidos de biomímesis en Japón, que obviamente tuvo efectos prácticos y ambientalmente hablando, pues una reducción en costos de combustible. Porque a la larga los diseños biológicos son expertos en muchas cosas. Son expertos en utilizar materiales biodegradables, es decir, de lo que está hecho no contaminan. Además de eso, sus diseños son totalmente eficientes a nivel del uso material y energético. A raíz de esto, existe una gran cantidad de investigaciones. Un ejemplo muy interesante tiene que ver con las superficies que se autolimpian y lo que hoy día se denomina el efecto Loto. Este efecto lo que permite es básicamente crear superficies que mediante la caída del agua se autolimpia sin la necesidad de utilizar una serie de agentes químicos que son supremamente tóxicos y obviamente nocivos para la salud, tanto humana como de los ecosistemas. Estamos obsesionados con limpiar. Piensen, por ejemplo, en el momento de coyuntura del coronavirus. Hoy día existe una crisis de una gran cantidad de sustancias químicas que se necesitan para limpiar, desinfectar. Imagínense los hospitales. Uno de los grandes problemas de los hospitales tiene que ver con que debido a que concentran una gran cantidad de personas enfermas y sobre todo este tipo de enfermedades que se transmiten por el aire como el coronavirus, pues hay un problema, es que las superficies empiezan a guardar y acumular este tipo de sustancias y por tanto transportar, pueden ser vectores para transportar este tipo de virus. Entonces, este es un tipo de aplicación en donde la naturaleza nos puede enseñar mucho para lidiar este tipo de problemas. Cómo generar superficies que eviten o minimicen la adhesión de diferentes organismos patógenos. Podemos aprender, por ejemplo, y ya se está estudiando, la piel de los tiburones, que sin duda es un tejido muy interesante que inhibe que se peguen diferentes colonias de bacterias en medio acuático. También el efecto Loto, que está inspirado en plantas, algunas de ellas carnívoras, las cuales tienen superficies que evitan que se peguen ciertas sustancias pues en su contexto natural. O la misma flor de loto, que fue la que inspiró inicialmente esta innovación y que hoy día pues básicamente se ha patentado este invento. Podríamos mencionar una gran cantidad, una plétora, millones de diferentes ejemplos que hablan de las millones de especies que nos pueden inspirar. Sin duda, tenemos que crear y tener fe que es posible crear tecnología que sea más amigable con el ambiente, que sea eficiente material y energéticamente y que por supuesto le dé el lugar adecuado que tiene la naturaleza en este rol del mundo. Porque la naturaleza, además de ser tratada como un recurso, como un objeto, tenemos que ser conscientes que son sujetos que también nos pueden enseñar a vivir de manera sostenible en este planeta. Espero que les haya gustado esta breve charla y los invito a explorar mucho más en los diferentes medios que ustedes tienen a su disposición. Muchas gracias.